Hola, buenas tardes a todas, todes y todos. Bienvenidas a este programa especial de Todo al 13. Mi nombre es Sara Serrano, ya me conocéis. Y hoy estoy rodeada de mujeres maravillosas para hablar de violencias machistas. ¿Qué es el 25N y por qué salimos a las calles a luchar? Antes de presentar a estas fantásticas mujeres, quiero recordar que el chat está abierto a todas las personas que quieran comentarnos, decirnos cosas, aportar ideas, pero este es un espacio seguro, libre de machismo y de cualquier tipo de violencia, por lo que no voy a permitir nada de eso. Ahora sí, os presento. Hoy están con nosotras Marc Ambroyé, activista, transfeminista, presidenta de la Federación Plataforma Trans y una luchadora histórica, como dice ella. Pero sobre todo, una mujer maravillosa e imparable. Y también está con nosotras Edith, portavoz de Podemos León, feminista, animalista y una incansable luchadora. Si queréis decir algo, chicas. Sí, pues nada, para mí también es un honor compartir este espacio en tu programa y con estas compañeras que entre todas creo que somos, como tú dices, una muestra de lo diversa que son las voces de las mujeres. Nada, para mí también es un placer que me hayáis invitado. De verdad que la compañía es excepcional, así que espero estar a la altura. Bueno, pues después de estas presentaciones vamos a empezar con nuestro especial 25N y vamos a empezar poniendo un vídeo. Disparó contra su mujer y sus dos hijos con una escopeta de caza de varias puñaladas. De una cuchillada. 10 puñaladas. Una paliza. Con un machete. La descuartizó a puñetazos. La arrojara al vacío rociándola con gasolina. 3 disparos. Degollada a puñetazos. Con un machete. Estrangulada. La paliza. 6 puñaladas. Una pala. Maltrataba con frecuencia. Un charco de sangre. Malos tratos. Con resultado de muerte. Ha sido asesinada. Ha matado. Fue asesinada por su exmarido, Su esposo. Su exmarido. su cónyuge, Su marido. Su excompañero estaba separada. su marido, El que fue su marido. Su marido. O su exmarido. su marido, Su pareja o expareja. No. Bueno, pues después de escuchar esto como que se queda un poco la sangre fría, los pelos de punta. Pero bueno, yo quería hablar sobre el 25 de noviembre porque hablamos mucho del 25N, pero ¿sabéis qué significa este día? ¿Y por qué el 25 de noviembre y no otra fecha? Bueno, pues el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, de las violencias machistas, se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar las violencias que se ejercen sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su total erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, por si no lo sabíais, vamos a hacer un poco ahí de historia, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas las 3 hermanas Mirabal. Casi 4 décadas después, en 1999, la ONU estableció el 25 de noviembre como fecha para conmemorar y honrar su legado para recordar la violencia estructural y sistémica que aún afecta a mujeres en todo el mundo. Quiero lanzaros 2 preguntas, pero antes vamos a ver un vídeo de La Sexta. De los años 90 no había tapujos para reconocerlo en televisión, sin vergüenza ninguna. Ese hombre tiene que coger a esa mujer y matarla. Yo conozco aquí muchas de separar que no llevan ni puta razón, están en sus derechos, pero ¿cuáles son sus derechos? Irse por ahí de pares de discotecas como la mía se ha ido. Impunemente, así trataba de justificar la violencia machista. Porque los hombres también tenemos nuestras razones. En 1998, el dueño de esta pastelería de Olivas de la Frontera, en Badajoz, mató a su mujer a puñaladas. El por entonces alcalde lo llegó incluso a justificar. A lo mejor pues ha sentido este hombre un trastorno, alguna cosa, y ha cometido el acto criminal. Un mismo pensamiento violento del que muchos en la calle sacaban pecho. Mujer, es una guerra, pues la tiene que partir el marido de la cara. Y la veo que se está pasando, pues la tendré que dar un correctivo. Vueltas y vueltas para no llamarlo por su nombre y de paso culpar a las mujeres. Pero
¿Por qué maltrata? Nunca hay razón para maltratar, nunca. No, sí, yo pienso que alguna vez sí. Estábamos rodeados de este discurso tan asentado que incluso llegaba a la televisión. Aguantando incluso malos tratos. Bueno, di un par de tortazos, lo reconozco y digo la verdad. Y estas situaciones... ¿Le pegaba? Sí, cuando quería. ¿Por qué? Porque se emborrachaba. ¿Y cómo lo llevaba usted? Pues bien, a ver cómo lo iba a llevar. Se normalizaban, pero aún nos sigue quedando mucho camino. Bueno, pues como he dicho, voy a lanzaros 2 preguntas. La primera es, ¿cómo definís vosotras a día de hoy las violencias machistas? Dale, Mar, y después ya Eli. Yo entiendo que las violencias machistas o las violencias de género son las que tienen un origen, pues, del hombre hacia la mujer, y entiendo además que no solamente son las que tienen que ver en el seno solo de la pareja, sino en cualquier contexto o ámbito. Puede ser que en una fiesta popular sea una mujer atacada o agredida, pues, por un individuo o una manada de individuos, ¿no? Y también me gustaría, no por entrar en decir ni tú más ni yo más, pero sí que es importante también que la gente que nos está hoy viendo y oyendo sepa que las mujeres trans también somos víctimas de esta violencia de género, porque decir que en el 2025 el número de personas asesinadas durante el 2025 ha sido un total de 281 este año pasado, de las cuales el 90% son mujeres trans, con lo cual estos asesinatos los atraviesa también, pues, la misoginia, pero también el racismo, más porque ya aparte de mujeres trans, el 88% de estas mujeres son negras y racializadas, con lo cual el racismo, la misoginia y el estigma atraviesan los asesinatos de las mujeres trans. Edith. Sí, bueno, estoy un poco en la sintonía que ha dicho Mar, porque efectivamente es una realidad que nos atraviesa absolutamente todas. Da igual que seas mujer trans, que efectivamente sufren esa misma violencia, las mujeres racializadas. Es una violencia estructural y encima tenemos que escuchar que si estaban enfermos, que si habían tenido razones. Es decir, muchas de las cosas que se ha visto en ese vídeo de La Sexta, hay gente que lo sigue diciendo. Vemos día a día comentarios en redes en las que se sigue diciendo, y sin ir más lejos, por comentar un caso particular, en León el año pasado un juez dictaminó que una niña de etnia gitana violada con 12 años, su agresor se viera reducida esa pena, porque como era de etnia gitana, el juez consideró que bueno, que ya sabéis, el racismo, el antigitanismo. Entonces, es una violencia estructural que nos atraviesa a todas. Sí, yo entiendo, como tú dices, que es una violencia estructural, y porque, claro, el hecho de ser mujer en un mundo que fue creado por hombre, pensado por hombre y solo para hombre, las mujeres hemos sido, pues eso, un sujeto al margen y un sujeto de no derecho. Afortunadamente, y a través de nuestra lucha organizada dentro del movimiento feminista, se han alcanzado cotas de igualdad que, conforme vamos avanzando, más irrita, pues, a estos señoros que ven cuestionados sus privilegios, pero verdaderamente es algo estructural y algo que además hay que sumarle a aquello que siempre decimos las feministas, pues el techo de cristal, ¿no? Que son las discriminaciones específicas por el hecho, pues, de ser gitana, por el hecho de ser negra, por el hecho de ser trans. Son más discriminaciones añadidas a la discriminación que por raíz y por estructura sufrimos todas las mujeres. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís las dos. Al final, las violencias machistas, las violencias contra las mujeres aumentan cuando eres una mujer migrante, racializada, una mujer trans, una mujer del colectivo LGTBIQ+. Siempre cuando
porque las mujeres como que estamos en los márgenes, pero al final siempre hay otras que están más en los márgenes. Y eso al final se nota en las violencias, se nota en los datos, se nota en la sociedad en general. No sé si queréis decir algo más sobre este tema o pasamos a la siguiente pregunta. No, yo por seguir redundando, pero yo Sí. creo que ya es un poco insistente en lo que tú has dicho. Es verdad, yo como mujer trans me siento discriminada como mujer y como mujer trans, pero yo soy privilegiada con respecto a una mujer negra o a una mujer racializada o a una mujer de Latinoamérica. Claro, sí. ¿Y qué conductas pensáis que están normalizadas a día de hoy y que siguen pasando desapercibidas? Bueno, pues yo creo que existen conductas que además se transmite a través de los medios de comunicación, a través incluso de la boca de políticos, cuando se dice que las mujeres vamos muy rápida, que queremos mucho, que vamos avanzando muy rápido, ¿no? Es una manera de cuestionar como si la igualdad de las mujeres tuvieran que esperar más tiempo, ¿no? O como si estos crímenes pues estuvieran justificados según a qué extracto, a qué etnia, a qué raza o a qué condición sexual tengas, ¿no? Me parece que esto es muy peligroso y esto se difunde a través de medios de comunicación, pero a través también de la boca de políticos, no solamente de la derecha y de la derecha extrema, sino también, y desgraciadamente, en boca de políticos de la progresía. Sí, bueno, es que sin ir más lejos, efectivamente con lo que está diciendo Mar, sabemos que toda acción lleva una reacción y efectivamente el movimiento feminista llevamos muchos años luchando para ir allanando un poco el camino de todas. Y precisamente toda acción tiene una reacción y se ve día a día. Es que incluso ya no solo con los políticos, con normalizar que una pareja pueda ver el móvil de su pareja, pueda seguirla. Ves vídeos en redes en los que igual comenta algo sobre ocupación, hablas del porcentaje de la ocupación y dicen que es muy ínfimo y llega el típico señor a decir que bueno, que también es muy ínfimo el porcentaje de mujeres asesinadas, perdón. Estamos hablando de vidas humanas, que no tendría que haber ninguna. Entonces, es lo que más se ve día a día. Comentarios sexualizados recibimos todas. Es que no hay ninguna mujer que no se haya sentido atacada en un momento dado de su vida. Y por supuesto que hay encima esferas que van a estar en los márgenes, como muy bien habéis indicado las dos. Y también creo que es muy peligroso, ¿no? No solamente ese control que se normaliza, que el novio, que la pareja, que el marido tenga que entrar en la intimidad de vigilar tu móvil o tus redes sociales o tu email, que me parece ya un control pues machista y patriarcal con respecto a las mujeres, sino también creo que es muy peligroso el negacionismo, ¿no? O la comparativa, el hecho de que hayan gente que quieran comparar, pues el tema de que también los hombres de vez en cuando asesinan a un hombre, de vez en cuando se maltrata a un hombre queriendo comparar algo insignificante de manera exponencial y estadísticamente con una discriminación, como hemos dicho todas, que es estructural, ¿no? Exacto, como las famosas denuncias falsas, que al final es un 0,01% las denuncias falsas que puede haber y que acaban al final en... O sea, que eso está legislado, ¿sabes? Que si tú denuncias falsamente, tú igual recibes una sanción. Pero es como que el sistema patriarcal, el machismo, los machistas en general, se acogen a ese tipo de cosas para quitarle también importancia a lo que está pasando, porque al final es lo que ellos pretenden. Yo aquí sí que quiero hablar un poquito de la juventud y la diferencia de toda una generación, porque yo creo que desde que Irene Montero cogió el Ministerio de Igualdad, cuando lo cogió, claro que ahora ya no tiene nada que ver,
y también con todo el movimiento feminista en las calles, sí que ha marcado a toda una generación y se ha notado muchísimo que las generaciones más jóvenes son capaces de reconocer más rápido las violencias machistas porque tienen más herramientas, hablan más con sus amigas, hablan más entre ellas, y eso es algo que se ha notado también con el paso de los años y de las generaciones, y que también es un avance gracias al feminismo. Cosa que con el nuevo Ministerio de Igualdad que lleva esta señora, que lo que está haciendo es invisibilizar por completo el feminismo, invisibilizar por completo el movimiento feminista, porque decimos que no está haciendo nada, pero sí está haciendo, por supuesto, ya está haciendo lo que quería hacer, ¿no? Cuando cogió el Ministerio de Igualdad, invisibilizar por completo todo lo que tenga que ver con el ministerio, con el feminismo, con los avances del colectivo LGTBIQA+, y lo está consiguiendo, pero al final con esto lo que estamos haciendo es que cuando se paran los avances, cuando no nos enfrentamos ante la reacción, pues lo que vamos a recibir es por parte de la derecha y la extrema derecha una reacción muchísimo más fuerte, porque lo que tienen enfrente pues no se está haciendo cargo de lo que tiene que hacer, que es enfrentarse a lo que está sucediendo, como por ejemplo lo que está pasando. A mí me da como mucho miedo la normalización que está habiendo ahora de las violencias hacia las personas de izquierda, pero sobre todo hacia las mujeres en redes sociales, con comentarios de ojalá te violen, ojalá te maten, de como te vea por la calle te voy a violar, comentarios horribles. Por eso también como quiero mandar como mi apoyo a Sara Pérez Santolaya por todo lo que está recibiendo, toda la violencia que está recibiendo, tanto en televisión como en redes sociales y en su día a día, incluso hacia su familia, ¿no? Porque al final empiezan a meter también a tu familia, y ahí es como que lo llevas peor, porque cuando te dicen cosas a ti, pues tú al final te defiendes y sabes lo que estás haciendo, pero cuando meten a tu familia siempre es más horrible. Y también mandar el apoyo a Laura Arroyo por todo lo que está recibiendo, porque ella, aparte de ser una mujer feminista que se está enfrentando a los machistas, igual que Sara, que por eso las atacan, sin ningún miedo, se están enfrentando a ellos, sin pelos en la lengua, sin miedo, dándoles exactamente igual lo que piense todo el mundo, y por eso las atacan. Pues somos conscientes que a Laura, aparte de atacarla por ser una mujer empoderada feminista, la están atacando por ser una mujer migrante, se ve lo que la dicen. Entonces, a mí este tipo de normalización de los medios de comunicación, de que les den palabra a violadores directamente en prime time, de que solo no se haga nada y se sientan impunes, como por ejemplo el hombre este asqueroso que le tocó un pecho a las muchachas de Femen cuando estaban reivindicando, haciendo una acción feminista igual, que ahora creo que le han cogido, pero que le deberían haber metido en el calabozo esa misma noche, porque ahí había policía, ahí había periodistas, incluso periodistas supuestamente de izquierdas, que no hicieron nada, que nadie hizo nada, porque al final es como que se están sintiendo impunes, y yo creo que esto es peligroso. Y creo que una de las razones por las que esto está pasando es porque los que tienen enfrente, que se supone que es el Partido Socialista y Sumar en las instituciones, no están haciendo nada para evitar. Lo único que están haciendo es como que meter el miedo de mirar lo que están haciendo. Entonces vamos a meter miedo a la gente, vamos a comprar el discurso más minorista y votarnos a nosotros para que esa gente no entre. Pero lo que yo creo que debe pasar es que se vote a un partido político que de verdad se enfrente a estas violencias, y sobre todo nosotras, desde las calles y las pocas que están en las instituciones ahora mismo, o desde la televisión, como por ejemplo hacen Sara y Laura, pues enfrentarnos a ellos. Y yo no digo que no tengamos miedo, porque el miedo es totalmente lícito y se tiene cuando te estás enfrentando a gente que es tan violenta hacia ti, pero hay que seguir haciéndolo, hay que arroparnos. Por eso es tan importante el feminismo y por eso es tan importante la sororidad entre nosotras, para poder combatir todo esto que está pasando ahora mismo.
Sí, yo creo, compañeras, que hay como dos formas de actuar. Una forma es más general, que va contra los avances, como tú bien has dicho antes, Sara, promovidos por la exministra Irene Montero, que tienen que ver con la ley de solo sí es sí o con la ley trans y de derechos LGTBI, que de ambas y de manera consciente se ha difundido grandes bulos y teniendo pues en este frente para hacer esta campaña de intoxicación a jueces, a policías, pero también incluso a los medios de comunicación, tanto de la progresía como medios de comunicación, que son los altavoces de estos discursos involucionistas, machistas, pero también patriarcales y también, como no, capitalistas, como pueden ser el programa de La Sexta, el programa de Ana Rosa, el programa de esta mujer también de Por la Mañana, de Allison, ¿no? Bueno, el tema, eso es en general, ¿no? Y cuando se ha dicho, por ejemplo, que la ley del solo sí es sí permitía soltar a la violadora, en el fondo, sabiendo toda que eso es mentira, que eso es una interpretación maniquea y subjetiva de los propios jueces, ¿no? No dicen cuánta gente se ha librado de esto, cuánta gente han sido penalizadas por esta ley y cuánta gente han sido favorecida por esta ley. Sin embargo, pues hablan de los casos que de manera maniquea han sido utilizados por estos jueces que forman parte de esta campaña criminal. Lo mismo que con la ley trans, que dijeron que bueno, que la ley trans iba a permitir que un violador se pudiera cambiar de nombre y así eludir la condena, cuando sabe que eso está acotado en la propia ley, ¿no? Que nadie puede eximirse del castigo de una agresión o de un maltrato por condición de violencia de género, porque siempre se le será aplicada en el momento en que lo hizo y no con posterioridad, por muchos cambios de nombre que se haga, que por supuesto tampoco son tan fáciles ni han sido tan numerosos. Sin embargo, se le ha dado también bulo a esto porque el objetivo era intoxicar socialmente. Es una manera también de luchar contra los avances de una manera general, pero no olvidemos también la manera más directa, que incluso, como tú has dicho antes, compañera Sara, afecta de manera individual a las personas, como ha sido a la compañera Laura Arroyo o a Sara Santaolalla, ¿no? Que es una manera que, a pesar de que ellas reciben este castigo, es un mensaje también de disciplinamiento, de decir, esto os va a pasar, mujeres, si seguís el camino de estas mujeres, si seguís cuestionando nuestro privilegio, si seguís denunciando nuestras violencias. Por eso creo que tanto el disciplinamiento como la intoxicación social han sido herramientas para luchar contra los avances sociales y contra los avances feministas. Sí, totalmente. Al final es un bulo tras bulo para evitar los avances feministas, para evitar avances en la sociedad en general. Porque al final, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de defender el feminismo, de hacer una sociedad feminista, estamos defendiendo los derechos humanos, estamos defendiendo los avances sociales en general de todas las personas, aunque en particular de las mujeres. Y sí, tenemos un comentario por aquí que tiene toda la razón, y es que hay que mencionar, cuando hablamos de violencias machistas y cuando hablamos de feminismo, también a las mujeres con discapacidad, porque al final las mujeres con discapacidad están aún más en los márgenes porque se las considera muchas veces niñas todo el rato. Es como que cuando tienes una discapacidad, yo por ejemplo trabajo en un centro ocupacional en el que hay pues muchas mujeres con diferentes discapacidades, y ellas lo dicen, ¿no? Cuando les explican o cuando reciben algún tipo de violencia machista, es como que encima, aparte de lo que están sufriendo como mujeres, también sufren una discriminación y una violencia hacia ellas por el hecho de tener algún tipo de discapacidad. Y es cierto que cuando hacemos actos o cuando hablamos de violencias machistas, pocas veces nombramos a las mujeres con discapacidad, y sí es un error, y pienso que hay que hacerlo. No sé si Edith quiere hablar un poco de esto.
Bueno, efectivamente es que nos olvidamos de ellas una y mil veces y no tenemos que hacerlo, porque si nos infantilizan a todas, efectivamente, a las discas mucho más. El capacitismo es brutal. Tampoco quiero yo hablar precisamente de algo que no sufro directamente, pero no podemos olvidarnos de ellas. Y con respecto también a lo que estabais comentando, de que precisamente con la nueva progresía, los diferentes ataques que estamos recibiendo, a ver, contra el feminismo han intentado atacar desde varios frentes. Sabemos que vivimos en un sistema capitalista, entonces primero han intentado convertirlo en ese feminismo neoliberal, que es como suelen atribuirse todas las luchas, para dejarnos ya en los márgenes a todas las que no entramos en esos esquemas. Luego, como no podían con ello, llegaron las transfobas para dividirnos, para atacarnos, cuando precisamente creo que el movimiento feminista transinclusivo, en el que por supuesto también contamos con las personas racializadas, contamos también con las personas discas, somos muchas más. Y ahora ya, como por esas dos vías no han conseguido acabar con nosotras, seguimos creciendo, seguimos siendo más, ya van por la agresividad absoluta hacia todas. Y si nosotras nos vemos atacadas, efectivamente, una persona disca lo va a ser infinitamente más. O sea, siempre van a tener una realidad que nosotras no estamos sufriendo. Y por eso tenemos que contar con ellas en primera línea y apoyándolas y haciendo redes de sustento entre nosotras, que es lo más importante. Sí, totalmente. Pues no sé si queréis decir algo más sobre este tema o pasamos a mí me gustaría compartir con vosotras pues una reflexión que tiene que ver mucho con lo que tú has dicho, Sara, y que es algo evidente que vemos en la calle como cada vez más, ¿no? Las mujeres jóvenes, las chicas jóvenes, ¿no? Se incorporan al feminismo, porque ahora desde los feminismos en plural pues le damos voz y visibilidad pues a todas las mujeres, ¿no? Y creo que eso ha sido fundamental. Yo creo que 2018 para mí fue un año de inflexión, fue un punto y aparte donde el movimiento feminista puso de relieve al mundo entero nuestra capacidad de movilización, pero también nuestra capacidad de revolución. Y fue cuando nosotras, bajo un lema que era: si nosotras paramos, el mundo se para, y el mundo se paró. El mundo se paró durante 24 horas y efectivamente a partir del 2018, no sé si compartí conmigo mi visión, es cuando nace una campaña criminal y una estrategia para romper la fuerza revolucionaria del feminismo, y es en ese momento cuando se elige como elemento para dividir, como momento para debilitar esta fuerza revolucionaria a las personas trans. Se elige a un colectivo ya vulnerable, a un colectivo que en la mayoría de países del mundo aún vivimos un trato subhumano por debajo de la categoría humana, un colectivo que es como un saco de boxeo que todo el mundo golpea y que no crea alarma social, y verdaderamente utilizaron a las personas trans, como ha dicho también la compañera de León, pues como un elemento divisorio de la fuerza revolucionaria del feminismo. Sí, totalmente de acuerdo. Al final esto que dices también es un poco hablar del feminismo de la cuarta ola, que sale de las feministas académicas. Es como que salimos ya de la academia y empezamos también a coger el feminismo de la calle. Pasamos del feminismo de las académicas al feminismo de las que limpian portales, de las que están en los hoteles, al feminismo obrero, de la clase trabajadora, que incluye a todas y que no deja a ninguna atrás. Y yo no sé si vais a estar de acuerdo con esto que digo, yo imagino que sí, pero lo voy a decir porque yo, o sea, no pienso que... A ver si me explico. No pienso que el movimiento feminista esté dividido, porque yo no creo que estas mujeres que excluyen a mujeres
migrantes o racializadas o que excluyen a las mujeres trans sean feministas. Yo creo que el feminismo no va de eso y entonces pienso que no debemos llamar feministas a este grupo de mujeres que están haciendo eso, que bajo mi punto de vista es algo horrible y que no tiene nada que ver con el feminismo ni con lo que el feminismo quiere transmitir ni reivindicar. Suscribo tus palabras, no solamente las suscribo, sino las agradezco. A mí personalmente, cuando estaba en trámite la ley y en medio también de esta campaña criminal, alentada y nacida desde el seno de estas mujeres que bajo el palabra feminismo clásico, pero en el fondo es un feminismo, como tú has dicho, un feminismo transodiante. A mí me preguntaba, ¿qué piensas, Marc, una parte del feminismo? Yo siempre decía, no existe ninguna parte del feminismo que excluya a las mujeres trans. Por eso creo que también es muy importante, primero porque en la práctica se ve, ¿no? Yo creo que son verdaderamente las mercenarias del patriarcado y también las teloneras del capitalismo, ¿no? Estas mujeres que se dicen feministas, pero que en el fondo son, yo le llamo movimiento de mujeres transodiantes, que siempre se mueven no solamente en los mismos marcos ideológicos de la ultraderecha, sino que van de la mano de la ultraderecha. De allí el que se reúnan con Abascal, que se reúnan con Feijóo. No puede haber un movimiento de mujeres que se sitúe y que haya dicho los mismos argumentos, el mismo argumentario de la ultraderecha. Eso significa que no es feminismo, que es un movimiento de mujeres transodiantes que va de la mano de la ultraderecha y que no significan nada, que en el fondo lo único que tienen, que han hecho uso perverso de esa situación. Bueno, la señora Carmen Calvo era la primera vicepresidenta de un gobierno, o sea, no era lo mismo su opinión que la opinión de la señora estanquera o de la mujer que está limpiando la comunidad de un bloque, o con todo el respeto a todo el mundo, pero ella hizo uso y abuso de su voz de autoridad, y lo mismo que muchas mujeres que han estado posicionadas en medios de comunicación o mujeres que han estado posicionadas en la academia, pues han mantenido estos discursos transodiantes, pero no son tantas. Después la realidad demuestra, cuando se hace un estudio sociológico sobre qué nivel de aceptación tenía la ley trans, más del 80% estaban a favor, y segregada por género eran las mujeres las que más apoyaban esto que los hombres, con lo cual no eran tantas. Además tienen esas prácticas, no solamente se mueven en los marcos ideológicos, sino tiene esos tics de los dictadores que son caudillas, que quieren hablar en nombre de todas las mujeres, pero solamente habla en nombre de ese movimiento reducido de mujeres rancias, de mujeres que le están haciendo el trabajo sucio al patriarcado y el trabajo sucio al capitalismo. Totalmente. Bueno, como habéis podido ver, se nos ha unido Conchi. Te voy a presentar así un poco por encima. Conchi es exdiputada del Parlamento de Cataluña, emprendedora feminista y una mujer indomable. Quien la conozca lo sabe. Firme defensora de una vida digna para todas. Y bueno, ahora mismo estamos hablando, Conchi, hemos hablado de lo que nos parece las violencias machistas a día de hoy, de cómo las definimos, y ahora mismo estamos hablando de las conductas que pensamos que continúan normalizadas y pasando desapercibidas a día de hoy. No sé si tú quieres aportar algo. Pues buenas, perdonar que esto de ser madre también a veces pasa, que tienes que salir zumbando a llevarle al niño al médico y solo quiere mami. Mira, hay conductas que son hace poco viví una muy bestia, ¿no? Que era como, claro, hablando pues en la peluquería, que ahí otra cosa no, pero es donde más se habla de política, ¿no? Pasa como en un bar. Un cliente me dijo, bueno, pero ¿por qué defiendes tanto la igualdad? O sea, no, ¿por qué defiendes tanto el feminismo, no? Y yo, ¿por qué es la igualdad? O sea, en realidad, el feminismo para mí es la igualdad entre todas las personas. Entonces el chaval, con
buena fe, porque además todo siempre lo decía con todo el respeto, decía, pero es que no todos somos iguales. Y yo, si eso lo entiendo, pero que no todos seamos iguales, no todas seamos iguales, no implica que tú, solo por ser hombre, tengas que tener ya de facto y desde inicio todos mis derechos. Y él no lo entendía y lo equiparaba como un trabajo. Y me decía, bueno, pero es que si tú te mereces cobrar más que yo, pues yo eso lo voy a aceptar. Pero eso a mí no me parece mal. Y me lo comparaba con compañeros suyos, que habían compañeros suyos que estaban haciendo el mismo trabajo, con las mismas horas, a mismas condiciones, pero que él cobraba menos. Y yo le digo, pues chico, si eso te pasa, tienes un serio problema. Y ese problema es que que te estás dejando que te estén llevando a un nivel de precariedad, pues porque no eres capaz de ver la diferencia entre lo que está haciendo la otra persona y tú, y cómo os valora el jefe, en esta cuestión que es jefe, cómo valora vuestro trabajo el jefe. Es decir, a ti te tiene menos valorado si al final, por el mismo trabajo y con las mismas condiciones, con los mismos horarios, tú estás cobrando menos. Y si tú quieres ser tonto y cobrar menos, pues me parece muy bien. Pero nosotras hemos dicho basta, hemos dicho hasta aquí y no nos parece bien. Y por lo tanto vamos a seguir peleando para que eso no siga pasando a día de hoy. Y a partir de ahí se quedó como con reflexión. Entonces se quedó como pensando. No lo había visto tampoco de esa manera y yo le dije, pues si no te gusta, tienes tan sencillo como sindicalizarte y oye, defiende tus derechos, pero que tú no quieras defender los tuyos no significa que nosotras tengamos que quedarnos atrás. Y luego otra que me pasa muchísimo, y además puede ser una chorrada, que imagino que os pasará a muchas mujeres, de salir a tomar algo. O sea, de verdad, estoy segura de que a vosotros os pasa. Sales a tomar algo, yo salgo con mi marido, a mí me gusta tomarme una cerveza y mi marido es de los de tomarse un refresco. Bueno, pues coges, siempre yo pido la cerveza, mi marido se pide el refresco, y cuando van a ponerlo, la cerveza se la ponen a él y a mí me ponen el refresco. Ahora ya me lo tomo con humor y les digo, perdona, la borracha soy yo. O sea, es como, a lo mejor parece una tontería. Como a mí, querida. Te pasa como a mí me gusta el whisky y a Alejandro le gusta la Coca-Cola, y cuando pedimos un whisky o una Coca-Cola me ponen la Coca-Cola. A mí yo siempre digo igual, la borracha soy yo. Es que es que la mujer no bebe nunca, siempre es el hombre. La mujer no puede ir sola por la calle porque pues nos puede pasar cualquier cosa. Cuidado, no te emborraches, porque claro, si te emborrachas, ojo, que me estás llamando a mí, me estás levantando mis pasiones y entonces la culpa es tuya porque vas con una falda o porque vas borracha. No, o sea, perdona, si eres un salío mental, es tu puto problema, no el mío. Si tú no tienes manera de encajar, pues o vas más salido que el palo un churrero, pues tampoco es mi problema. Es decir, si yo quiero ir con una raja hasta arriba, pues es mi problema si luego paso frío. Y el tuyo si vas demasiado caliente. Y eso es así, pero a partir de ahí lo que no puede ser es que siempre todo acabe siendo culpa de la mujer. Y eso está pasando mucho. Es más, no solo está pasando mucho, sino que hay un porcentaje bastante amplio de que por parte de la juventud, no sé, me imagino que lo veis, está habiendo un auge bastante importante del machismo, ¿no? Como hubo un momento con la Street Wife de estas pero yo creo que va más allá esa romantización que se hace de que la mujer se tiene que quedar en casa o la mujer no tiene que trabajar porque tiene que cuidar al hombre. Es como que está volviendo y es la Strat Wife. Eso, sí, yo soy horrorosa con el inglés. A mí de francés, decidme lo que queráis, pero en inglés no. Y es un horror, y creo que estamos volviendo como a esas eras que son muchísimo más peligrosas de lo que deberían de ser. Pero sobre todo me imagino que habréis hablado de muchas cosas, pero que esto en concreto, lo de tomarte algo, una cosa y no, y luego lo de que se haya normalizado, de que bueno, pues que en el mismo puesto de trabajo, pues ya solo por ser mujer, bueno, pues no te quejes si estás cobrando menos, pues eso es para mí algo muy llamativo y algo a seguir insistiendo mucho para que eso no pase. Sí, totalmente.
sí que voy a decir algo en favor de la juventud, por lo que me toca, que igual que hay un movimiento que son las tradwife, estas que son las perfectas amas de casa, perfectas mujeres y que están volviendo a la antigua, pero con un toque moderno para que cale dentro de la juventud, sí que es verdad que hay una parte de la juventud más grande, yo creo, lo que pasa que menos ruidosa, que está muy en contra de esto y que está totalmente enfrente de lo que está pasando y totalmente en desacuerdo y criticándolo. Porque si tú ves estos vídeos en redes sociales de estas mujeres, que ya te digo que sí que es verdad que se las ve mucho porque al final suele coincidir con que tienen un estatus y un dinero que pueden pagar para tener publicidad y para que se las vea, si te metes en los comentarios sí que hay mucha gente joven que discrepa, igual que hay que no, pero también hay gente joven enfrentándonos, me incluyo, a esto bastante fuerte porque sí que me parece además bastante peligroso si se llega a comprar este marco. No sé si queréis decir algo más sobre esto o... Vale. Sí, yo solo brevemente, con lo que acabas de decir, ¿creemos realmente que estos movimientos han surgido de la nada? ¿O acaso no se ha invertido y esta gente no se la ha puesto ahí para que desde el minuto 1 ya tengan miles de seguidores y se siga calando y calando ese discurso? Porque interesa que las mujeres dejemos de hacer ruido, que volvamos al clean look, que volvamos a casa, que volvamos a cocinar y que no hagamos ruido. Entonces, ahí tenemos que recordar lo ya dicho, esta gente no surge de la nada, la ultraderecha ha invertido para que esta gente prolifere a patadas. Y es así, lo tenemos que ver así. Por supuesto que hay mucha gente joven, mucha gente joven que está en contra de todo esto, pero claro, lo que reciben machaconamente en redes es este otro discurso, esta vuelta a los valores tradicionales y que las mujeres nos vamos a quedar solas con los gatos y el vino como si tuviéramos que temer a eso, de verdad. Solo eso. Sí, yo también pienso que las mujeres no podemos olvidar pues de una campaña global, que está orquestada y que tiene que ver con una ofensiva, una guerra cultural. Yo creo que lejos de considerar y de hacer un análisis que también que forma parte también pues del objetivo de esta campaña de creer y decir hoy la mayoría de la juventud, no, la mayoría de la juventud no. Yo creo que hay una lección que yo creo que ha sido súper reciente, cómo se movilizaron miles y miles y miles de jóvenes el otro día en la Puerta del Sol o en diferentes momentos que hemos estado viendo, como con lo de Palestina también. La juventud no podemos tampoco criminalizarla en general porque no es cierto. La juventud, ni el movimiento feminista, ni el movimiento LGTB, yo creo que hay algo de verdad, compañera, y es mi opinión, y la digo sin ningún tipo de temor ante todo el mundo y me someto a la opinión vuestra y a cualquier correctivo o a cualquier otra opinión diferente, pero yo creo que tan grande es la reacción porque tan grande ha sido el triunfo. Para mí, personalmente, aún sabiendo que existen aún países de manera difuminada en el mundo donde no es la igualdad medible igual que en otros países, pero a nivel global, las mujeres hemos ganado ya una guerra y es la guerra de la igualdad de las mujeres igual que el colectivo LGTBI a nivel global. No me voy a decir, pero todavía en Hungría os matan o todavía en Irán, lo sabemos, por eso estoy diciendo que no, pero a nivel global hemos ganado esta guerra, por eso la ultraderecha ha emprendido esta guerra cultural, una guerra cultural que tiene que ver con los valores, por eso quieren reforzar de nuevo los valores de la mujer a tu casa o a nosotras que hemos pasado de considerarnos mujeres que vivíamos en un cuerpo equivocado y ahora pasamos a ser sujetas de derecho y amar nuestra diversidad, de nuevo nos quieren enfermas, porque enfermas sí nos querían. Cuando nosotros nos hemos empoderado, igual que el resto de las mujeres, así es como no nos quieren. Por eso hay una guerra cultural contra nosotros y contra esa guerra cultural, más programas como este, más presencia en las redes sociales, más educación en todas las etapas educativas para seguir reforzando los avances que hemos hecho, que se sustentan además
de las leyes que están protegidas, pero para mí lo más importante, compañera, es el blindaje y la cimentación que da esta revolución cultural que hayamos ganado. Podemos perder alguna batalla, pero la guerra ya la hemos ganado. De ahí el control de la ultraderecha, de las plataformas digitales, de Facebook, de TikTok, de YouTube, de X. ¿Por qué? Porque saben que ahí es donde circulan los valores. Por eso nosotras, lejos también, como mucha gente dice, vámonos de Twitter. No, no nos vamos a ir de Twitter, nos vamos a quedar en Twitter a dar la guerra cultural. Y frente a ese fascismo, más feminismo. Yo estoy muy de acuerdo, además no solo eso, creo que me llamaba la atención mucho en su momento la historia de Juana la Loca, no sé si, bueno, imagino que lo sabéis, y luego también la historia de las brujas, ¿no? Que al final es como toda aquella mujer que se rebelaba contra el sistema o estaba loca o había que asesinarla. Entonces, no, ya no estamos en esas, ha cambiado la situación, ahora si nos llaman locas nos da igual, como que además pues nos llaman brujas, nos reímos, hemos ganado mucho en realmente en defendernos y en decir, aquí estamos, somos personas y no somos sujetos donde se nos puede utilizar antojo en función del interés que tengáis para ejercer contra nosotras, sino que estamos aquí y hemos venido a decir lo que queremos, lo que sentimos y lo que no estamos dispuestas a aceptar, y por tanto es una batalla conquistada ya de mucho tiempo atrás. Hace poquito una persona sudamericana, una mujer sudamericana me dijo, ¿cómo me gustaría que en mi país hubieran esos movimientos feministas que hay aquí tan organizados? Todavía en mi país hay mucho machismo instalado en cualquier lado y no hay movimientos tan grandes, ¿no? Entonces, eso es una batalla ganada, hay que ponerlo encima de la mesa, se ha ganado, se ha señalizado mucho a la gente que se ha expuesto precisamente por eso, pero se ha ganado mucho. Yo cuando decía lo del tema de los jóvenes, lo digo porque siempre a través de las redes sociales es el mensaje que quieren captar. Es decir, no van ya a cambiar el pensamiento de una persona de 40, o sea, un chat de un hombre de 40, 50 años que ya está en la línea de la igualdad, sino que van hacia esos niños, esos chavales que tienen todavía que formarse en líneas generales, en todo en esta vida, y intentan llevarlo hacia la derecha con los mensajes tipo de hay que ir contra las mujeres, hay que ir contra las personas LGTBIQ+, hay que ir contra los inmigrantes. Es siempre señalizar a aquellas personas y a aquellos movimientos y a aquellos colectivos que han sido siempre señalados y desprotegidos y siempre han estado con un sistema que les clavaba en todo, ¿no? Entonces, en este caso, están utilizando pues, las herramientas que tiene la gente joven para posicionarlo siempre en contra de todas nosotras. Pero bueno, no lo van a conseguir porque cada vez está la sociedad muchísimo más avanzada y porque además una vez que ya hemos alzado la voz no la vamos a callar y no van a permitir tampoco, y no vamos a permitir tampoco que nos callen, porque no nos da la gana, porque no queremos, porque tenemos lo que tenemos gracias a toda nuestra lucha y porque vamos a seguir así. Y porque somos muy brujas. Mucho. Además, mi madre era gallega, entonces todavía más, lo tengo instalado ahí en el cuerpo, las meigas, ¿no? Todavía más instalado. Y si nos llaman brujas, haremos aquelarres. Sí, total. Uy, guau. Yo ya he hecho alguno, ¿eh? Y me lo he pasado pipa, o sea que tenemos que montar más. Yo totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho y además sí que está bien decirlo y creo que hay que decirlo, que cuando intentan meter todos estos mensajes en redes sociales, además intentan engañar a las mujeres y a la sociedad en general diciendo que lo verdaderamente feminista es esto, ¿no? Porque cuando hacen lo de las trad whites y tienen como una respuesta, su respuesta al final es como no soy feministas porque no estáis dejando que las mujeres decidan quedarse en casa, que las mujeres decidan que lo que más les apetezca sea cocinar a sus novios, que las mujeres decidan hacer este tipo de cosas. Porque claro, no lo entienden y al final quieren, bueno, sí lo entienden,
por eso quieren marcar ese mensaje. Y también algo de lo que se habla muy poco, que lo ha mencionado Edith, que me lo he apuntado porque creo que hay que decirlo como con más, es el clean look. El clean look que nos lo están vendiendo directamente como súper feminista, porque claro, como es el maquillarte de una forma que no parezca que estás maquillada, es como que eso es súper feminista. Nos están intentando vender todas estas cosas que son muy, muy, muy machistas como algo feminista para que se lo compre la sociedad y para que se lo compren las mujeres, básicamente por lo que dice Mar, porque como ya hemos ganado, no saben cómo hacer para meternos este relato y lo hacen diciéndonos o pintando, intentando engañar a las mujeres, diciendo que el feminismo es esto que ellas y que ellos, sobre todo, dicen. Sí, yo creo que, mira, hay una mujer que todas conocemos y que admiramos, que queremos y que cuidamos, que es Irene Montero, y ella dice que tan grande es el avance, tan grande es la violencia, ¿no? Entonces, bueno, tan grande ha sido nuestra guerra que por eso de nuevo han reaccionado los reaccionarios con una guerra cultural para poder bloquear, para poder dinamitar los avances que hemos conseguido a través de insertar de nuevo en la juventud valores. Pero yo, de verdad, en nombre porque lo veo también, ¿no? Nosotras anteriormente, nosotras era imposible que pudiéramos estudiar. La gente de mi generación no podíamos estudiar porque la violencia era brutal. Hoy los chicos y las chicas, lo digo porque tengo ese contacto directo con ellos, no lo he estudiado, no lo he leído, lo vivo día a día. Los chicos y las chicas jóvenes, ¿no? Hoy están en las universidades y hoy una inmensa mayoría de sus compañeros y compañeras les afectan. Bueno, no es que les afectan, es que ni siquiera tienen en cuenta que están o no están, se relacionan de una manera. La juventud ha avanzado mucho, por mucho que le joda a la ultraderecha. Hay algo que habéis comentado con lo del tema de los maquillajes y demás, ¿no? O sea, se está poniendo en cuestión siempre que aquella persona que es de izquierdas y que es feminista, pues tiene que ir con el pelo hecho una mierda, rollo piojos y rastas, tiene que ir súper mal arreglada, parece que no se haya, ¿sabes? Rollo hippie, como de forma despectiva, ¿no? Como peluquera, muy feminista. Digo que eso es mentira. O sea, que tú te quieras arreglar es porque a ti te da la gana. Si tú te quieres maquillar es porque a ti te da la gana. Que ese es el término feminista, en realidad es también que yo voy a hacer lo que a mí me apetezca, como a mí me apetezca y cuando a mí me apetezca. Es decir, si tú te quieres maquillar, te maquillarás. Si tú te quieres arreglar, te vas a arreglar. Si te apetece ir con una falda, vas a ir con una falda. Si te apetece ir con un pantalón, vas a ir con un pantalón. Si te apetece ir con rastas, irás con rastas. Y si te apetece ir con una super melena repeinada, irás. Pero la decisión la tomas tú. No la tomarás porque así te vas a ver mejor frente a los hombres o porque así le va a gustar al hombre. Lo tienes que hacer porque a ti te gusta. Yo eso... en realidad siempre dicen, bueno, pero claro, es que si tú vas depilada y vas arreglada y te maquillas, muy feminista no eres. No, perdona. Claro que sí, sigo siendo feminista. O sea, porque me gusta verme a mí arreglada si me apetece. Entendiendo que yo soy muy rapera y voy con ropa súper ancha. Entonces, si a mí me apetece ir súper mega apretada con falda, con taconazos, maquillada y repeinada, lo haré. Pero lo haré porque yo quiero, no precisamente porque quiera agradar a un hombre o porque quiera acompañarle en esa fase. Están intentando utilizar eso para darle otra vuelta de tuerca al feminismo, ¿no? Como siempre señalando a las personas feministas, como en su momento recuerdo con Alberto Rodríguez, ¿no? Cuando llegó al Congreso con las rastas, que decían, madre mía, esta gente de Podemos, que son todos unos rastreros y unos piojosos. Bueno, pues están intentando hacer ver que las personas, o sea, que las mujeres feministas, pues son guarras, van descuidadas, sin peinar y no, lo siento, pero por ahí no paso. Las personas feministas también vamos arregladas, también nos vestimos, nos peinamos, nos maquillamos y hacemos lo que nos sale de coño.
Y nos Yo estoy de respetamos. acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, porque además lo otro también es un poco estandarizarnos y marcarnos, bueno, pues un prototipo de cómo tenemos que ser, ¿no? Yo creo que somos tan diversas que la clave está en lo que tú has dicho, Conchi, que cada una sea como quiera ser, cómo quiera expresar su feminidad de manera en que se guste a sí misma y para sí misma, ¿no? Y lo que está claro, que no se mira nuestro feminismo ni por los centímetros de nuestros tacones ni por el camín de nuestros labios. Nos pintamos y nos sale del moño y nos ponemos los tacones que nos salga también del moño. Totalmente de acuerdo con todas, vamos. Vamos a pasar, a ver, han estado saliendo noticias según íbamos hablando y yo quiero hablar de una en concreto porque ha ocurrido aquí en la Comunidad de Madrid y ha trascendido bastante en medios de comunicación, que es lo del alcalde de Alpedrete. No sé si puede salir la noticia. A ver si sale. Momento incómodo. Sí, momento donde Sara está aquí. A ver, básicamente... A ver, Todas la hemos visto por desgracia y escuchado Sí, a ¿verdad? este ser. Básicamente es que el alcalde de Alpedrete, que es del PP, afirma que el hombre que asesinó a su pareja, pues la quería. Que no ve ningún tipo de violencia de género en eso. Sí, lo tengo preparado. Bueno, me parece una noticia horrible, me parece que es un ejemplo más de conductas normalizadas, de cosas que ocurren que como para los vecinos o la sociedad o la gente de alrededor él la quería, pues entonces ya no es violencia machista. Bueno, quiero decir que desde Podemos Comunidad de Madrid hemos pedido la dimisión de este señor, desde Podemos Alpedrete también hemos pedido la dimisión de este señor. Obviamente este señor no va a dimitir porque no piensa que haya hecho nada mal, pero sí que quería hablar de ello por si acaso alguien no se ha enterado de esta noticia, porque la señora Ayuso ha salido a defender a este hombre, ¿no? A este alcalde machista que ha dicho estas declaraciones tan infames al final, porque es horrible lo que ha dicho. Y no sé si quería preguntaros qué opináis vosotras sobre este tipo de noticias que, por desgracia, se dan bastante de ya no solo políticos de la derecha, la extrema derecha o incluso a veces del PSOE que normalizan o no defienden, sino que, ¿cómo se dice? Bueno, que normalizan este tipo de noticias y quería saber vuestra opinión. Sí, pues a mí me parece una manera burda, sucia, torpe y reaccionaria de querer blanquear la violencia de género. Me parece repugnante y me parece que, bueno, habéis quedado corto pidiendo la dimisión de este impresentable que jamás tendría que ostentar un cargo público y decir esa cosa. Repugnante. Yo creo que me pasa un poco lo mismo que Mar y voy un paso más allá. Yo creo que a este hombre habría que estar denunciándolo por ¿cómo se le llama? Sí, por alentar, no por alentar la violencia de género. Claro, ¿no? es decir, o sea, no solo normalizar la violencia, sino decirle a aquella gente, o sea, a aquellos hombres que son machistas y que se creen que tienen derecho a poder pegar, a poder maltratar o a poder hacer lo que quieran con la mujer, este hombre lo que está diciendo es, bueno, si la quieres, pégale. No te preocupes, porque lo importante es que la quieras. Es decir, o sea, lo más importante no es que la hayas matado. O sea, eso no es un problema. Es que la quieres, ¿no? Entonces, lo que está con eso es un problema. Y no solo es un problema, sino que estás incitando a toda esa gente que es agresiva a que, como la quieras, no te preocupes si le das un puñetazo, si le das una paliza, le das una hostia a tu mujer, porque
porque se la merece, ¿no? En realidad esta gente piensa así y creo que deberían de tener consecuencias políticas, pero también consecuencias penales por incitar a este tipo de violencia. Terrorismo de género. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este caso no solo competirle la dimisión, sino que además hay que llevarlo a los tribunales, porque no, hay que acabar con este tipo de actitudes y además con una responsabilidad política como tiene este hombre. O sea, es decir, que como a partir de ahí, ahora que haya gente que haya visto esas declaraciones, ha dicho, hostia, como la quiero, pues no pasa nada, le puedo pegar. Sí, es una incitación al terrorismo de género. Es que no solo es que la haya pegado, fueron 40 puñaladas, creo que fueron. La maté porque era mía, que seguimos en estos tiempos que no deberíamos seguir. Y encima, lo que más me duele de todo esto es, este señor, si dice esto en público, ¿qué hará en privado? Madre mía. ¿Qué hará él en privado? ¿Y por qué cada vez que vuelve a morir una mujer asesinada, cada vez que asesinan a alguna, por qué se vuelve a decir que si la quería, que si a él se le veía muy buena persona? ¿Por qué se habla de ese señor? No tenemos que hablar de esos señores. Tenemos que encarcelarlos y punto. Que vamos, encima de salvadoras de los maltratadores que se dedican a matar a sus mujeres porque la querían, porque era suya, porque era su posesión. ¿Por qué? Es que 40 puñaladas implica un odio visceral, o sea, no es algo, o sea, es algo muy premeditado, no es algo que hayas dicho, hostia, le he dado un puñetazo, que ya ves tú, me parece horroroso, se ha tropezado y se ha caído, no, 40 puñaladas, es decir, has disfrutado como un cerdo apuñalando a la persona que supuestamente querías, ¿no? O sea, poco te puede pasar después de hacer eso. Es decir, y lo peor es que encima son tan cobardes que luego se suicidan. Porque lo que tienen que hacer es asumir consecuencias de todo lo que han hecho y verlo repetidamente para que vean en lo que se han convertido y en los monstruos que son, ¿no? A día de hoy, eso... bueno, viene este tío alcalde, dice que la quería y dice, bueno, pues hostia, no me quieras tanto, como decíamos, no me quieras tanto, si vas a quererme de esa manera, mejor no me quieras, pero además, ya digo, 50, bueno, ya están diciendo que son 50, ¿no? 50 puñaladas es un ensañamiento y un odio que va totalmente en contra de ese amor que decía que se profesaba. Son 50 puñaladas, 50, una detrás de otra, son muchas puñaladas y eso no lo haces porque sí. Yo cojo un cuchillo, me pongo a cortar para cocinar y le tengo respeto, o sea, no se me pasa por la cabeza utilizarlo para matar a alguien y encima porque lo quiero. O sea, no. Entonces, este hombre debería estar en la cárcel ahora mismo, ¿eh? A mi parecer, el alcalde debería estar en la cárcel y está tardando. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo porque lo que sí hay que dar ejemplo es que el respeto hacia las mujeres no tiene justificación ninguna y sobre todo lo que no debe hacer una persona con responsabilidad política es incitar al terrorismo de género. Sí, totalmente de acuerdo con todas. Vamos a ver ahora el vídeo del 25N que ha subido Podemos a la cuenta y hablamos sobre eso. Feminismo. Gracias por protegerme antes incluso de que yo supiera que te necesitaba. Gracias por ayudarme a poner nombre a la violencia y a entender que la culpa nunca fue mía. Gracias por enseñarme que no estaba sola, por hacerme entender que no quiero ser valiente, quiero ser libre. Gracias por mostrarme que mi cuerpo es mío y que solo sí es sí y que tengo derecho a contar mi historia. Gracias por sostenerme cuando el odio quiso callarme y por recordarme que el silencio nunca nos protegerá. Sobre todo, gracias por abrirme los ojos y hacerme entender que cuando atacan a una, nos atacan a todas. Gracias por las leyes que salvan vidas, por las redes de amigas que me cuidan, por las que vinieron antes y abrieron grietas. Gracias a las que están hoy y a las que están por llegar, con orgullo y esperanza infinita. Gracias por ser plural, por estar con el antifascismo, con la lucha antirracista, con la furia trans. Gracias por ser la respuesta frente al odio. Gracias por enseñarme que las mujeres no necesitamos ningún hombre que nos salve, sino más derechos y vivir vidas libres sin miedo. Hoy, mañana y siempre, el feminismo sí nos protegerá.
Bueno, se eligió este eslogan del feminismo sí nos protegerá por ir un poco más lejos de la frase de nuestro silencio no nos protegerá. Sino que nos protege es el feminismo. El feminismo, además, antirracista, antifascista, por supuesto trans inclusivo, y que nos protege a todas las mujeres sin dejar a ninguna atrás. Por eso también desde el área joven, el tifo que llevamos a la manifestación, ponía la frase hasta romper la última cadena, porque nosotras pensamos que no vamos a ser libres, no vamos a tener todos los derechos hasta que todas las mujeres en cada rincón del mundo sean libres y tengan reconocidos absolutamente todos sus derechos. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Cómo definís que el feminismo os protege? ¿Qué os parece esta frase? ¿Qué sentís cuando escucháis esta frase? Bueno, pues yo personalmente me siento muy querida, me siento muy protegida y me siento muy acompañada. Yo hoy estoy súper agradecida de que tú me hayas invitado, Sara, y que comparta además espacio con estas compañeras, pues que son dos mujeres maravillosas y que además están dando la cara y que son unas mujeres íntegras y forjadas en los valores de un verdadero feminismo transversal, anticapitalista, transfeminista, antirracial, decolonial. Y yo creo que, bueno, si yo soy de Podemos, orgullosamente Podemos, porque solamente Podemos es capaz de transmitir esta fuerza de la unión, de que si nos tocan a una, nos tocan a todas, y que en esta palabra todas cabemos todas de verdad. Sí, Edith o Conchi. Sí, pues efectivamente estoy totalmente de acuerdo y en parte, si vamos a un tema personal, a mí el feminismo ya me ha salvado. A mí me han salvado mis amigas, me han salvado mis compañeras y nos seguimos salvando unas a otras día a día, con esas redes de sustento, con esa lucha continua. Entonces estoy también muy orgullosa de tener unas compañeras de las que aprendes día a día, sea en el tema que sea, porque efectivamente no puede ser un feminismo si no estamos absolutamente todas. A mí el feminismo me ha dado la vida. Me ha dado la vida completamente. No, y lo tengo muy presente desde muy pequeña. Mi madre insistía mucho en que no tuviera miedo en ser quien era, en que no tuviera miedo en salir a la calle, que siempre estuviera protegida con mis amigas. Como que me daba mucho, claro, en casa mi padre no estaba, entonces nos hemos criado mujeres y entonces siempre hemos dicho que en mi casa había un matriarcado y nos instalaba mucho siempre los mensajes de no necesitas a ningún hombre para ser tú, no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? Entonces, para mí, desde que muy chiquitita, para mí era feminismo y es feminismo, lo que pasa es que no tenía esa etiqueta. Entonces, para mí, lo que mi madre me enseñó fue a ser feminista. La primera manifestación a la que fui con mi madre, ya siendo grande, ¿no? Ya siendo con capacidad de entender lo que estaba haciendo, fue una manifestación feminista. Y creo que el feminismo lo que me ha enseñado es a poder seguir caminando y a no tener miedo de nada. Sobre todo a no tener miedo de nada, porque soy mujer y solo por ser mujer soy capaz de hacer todo lo que yo quiera y todo lo que esté en mi mano. Entonces, me lo ha enseñado todo. Mis mejores amigas han estado siempre ahí de forma muy solidaria y de forma muy sorora. Nunca me han dejado, siempre han estado acompañándome y me han apoyado. Y luego he sido muy friki, por eso me levanto un momentito, de leer esos tipos de libros, que tengo aquí uno, muy. El libro es Visionarias, librepensadoras y espiritistas. Mujeres pioneras de las luchas sociales, de 1830 hasta 1931. Soy muy friki de los libros, lo tengo claro, pero si además son libros que me dicen que las mujeres hablaban, se reorganizaban
y además trabajaban para poder ayudarse de forma colectiva, todavía es mucho más. Así que el feminismo a mí me ha hecho ser quien soy, me va a hacer seguir siendo quien voy a ser en el futuro, porque también son las bases que tengo. Sí, yo, igual que vosotras, el feminismo me ha salvado. Yo entré en un movimiento feminista de aquí de mi municipio, pues porque me di cuenta que cuando estábamos juntas éramos muchísimo más fuertes y yo necesitaba expresarme, expresar a la sociedad, a las personas que tenía cerca, porque no todo el mundo lo entendía cuando yo lo decía, que hay que luchar, que hay que seguir, continuar luchando siempre, porque por desgracia, aunque pensemos que hemos conseguido, siempre las mujeres estamos pendientes de la cuerda, de que en cualquier momento entra a la derecha, la ultraderecha, las instituciones, o que en cualquier momento cualquier discurso se hace viral, famoso, y nuestros derechos están siempre pendiendo de un hilo. Entonces yo pienso que hay que luchar cada día por esto, por demostrar, o sea, no demostrar, sino por dejar claro que nosotras tenemos voz, que somos las dueñas de nuestra vida y que nosotras decidimos absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida y no necesitamos a ningún hombre que decida por nosotras o que nos proteja, porque a mí no me protege ningún hombre, a mí sinceramente tampoco me protege la policía. A mí quien me ha protegido siempre cuando yo lo he necesitado, siempre, que no han faltado nunca, han sido mis amigas. Entonces, yo pienso que el feminismo, igual que habéis dicho vosotras, no solo me protege, sino que me ha salvado en muchos aspectos de mi vida cuando lo he necesitado. Y ahora no sé si queréis hablar un poco más de esto o pasamos... Yo quiero sí, si puede ser, hacer como una reflexión, porque hablamos siempre de feminismos, pero no ponerme que pueda haber a todas, porque así es como incómodo. Pero me imagino que os pasará a todas, pero siempre decimos que somos súper feministas, y una de las cosas que llevo un tiempo pensando, ¿no? Que todas las feministas hemos pasado por situaciones muy jodidas, chungas, y no por eso somos menos feministas. Hay gente a día de hoy, hay mujeres a día de hoy que están viviendo con acosadores, están viviendo con maltratadores y en una situación muy chunga, muy jodida, muy mala, en la que piensan que no son nada, que no tienen capacidad de fuerza, que no tienen, no se sienten, o sea, que no están acompañadas, que se sienten muy solas y además no tienen como esa capacidad de pensar, ¿no? Como persona ex maltratada como de pareja, con una pareja de hace unos años, en aquel momento yo no me veía ni siquiera feminista, habiendo pasado por fases donde yo ya era feminista y no entendía como yo, que era feminista y que había sido tan luchadora, me había metido en una relación tan sumamente tóxica que me mandó al hospital 3 veces y encima lo normalizaba. Entonces esto lo digo porque si llega alguien que en casa lo pueda estar viendo, que esté viviendo esta situación, sigue siendo feminista, estás pasando por una situación muy jodida, pero lo que necesitas es tener la valentía de saber que aquí estamos y que no te vas a sentir sola y que puedes salir, sale ahí, vas a encontrarnos, ves a donde tengas que ir porque no vas a estar sola, ¿no? Entonces, no por vivir en esa situación dejas de ser feminista y no por vivir en esa situación empiezas a estar sola. Así que no, sal de ahí, es el momento. Estás tardando en ir a la policía, en protegerte y en reunirte de toda la gente que estamos aquí en todas estas situaciones, que podemos ayudaros, acompañaros y podemos hacer todo lo que todo el camino de salir de esa mierda sea un pasado atroz, pero que quede en el pasado y que siga siendo lo que eres tú como persona, ¿no? Entonces sí que quería dejar esto aquí porque a veces pensamos que las feministas
no pasan por esta situación, no somos extremadamente fuertes si no pasamos así, y sí, lo podemos pasar, nos debilitan, nos quedamos caos, nos dejamos hechas una mierda, todavía eso nos debilita más porque pensamos que éramos fuertes, que íbamos con todo y que eso no nos podía anular a nosotras. No, nos puede pasar, pero eso no quita que no puedas decir hasta aquí se acabó, y tus compañeras feministas no vamos a soltarte de la mano. Totalmente. Algo que tiene el feminismo, que es muy bonito también, lo ha dicho antes Edith, es el no juzgarnos. Siempre entre nosotras no nos vamos a juzgar. Si de verdad eres feminista, si de verdad tienes sororidad hacia tus compañeras, cuando una compañera te cuente algún caso como el que está diciendo ahora Conchi, no vamos a juzgar a ninguna mujer que haya pasado por nada y que se haya sentido menos feminista por permitir a lo mejor o por normalizar esa situación que le estaba ocurriendo hasta que ha salido de ella, porque no podemos juzgar la reacción de las personas en cada momento, porque tú no sabes cómo vas a reaccionar según qué cosas te esté pasando. Al final ser feminista tampoco es fácil, porque deconstruirse no es fácil. Cuando eres feminista todo el rato te autocuestionas de es que esta frase que acabo de decir igual no está bien, igual es un micromachismo y yo lo acabo de decir porque me acabo de dar cuenta que lo es y llevo toda la vida diciéndolo y te cuestionas y es que esto lo he hecho mal, o es que cuando estuve en esta relación permití esto y esto me hace a lo mejor ser menos feminista o menos fuerte como mujer y también lo hice mal. Al final te cuestionas todo el tiempo, pero esto también es algo que nos ha inculcado el patriarcado desde chiquititas, que es que nosotras tenemos que ser perfectas hermanas, perfectas hijas, perfectas novias, y no somos perfectas. Tenemos errores y eso no nos hace menos feministas y hay momentos de bajón y hay momentos que estás mejor, momentos que estás peor, momentos que no sabes reaccionar y eso no te hace ser menos feminista. Que tú no reacciones ante una situación de violencia machista porque tú te quedes paralizada porque la has sufrido y en ese momento no sepas reaccionar, porque por lo que sea, es que no estamos aquí para juzgar a las mujeres, ya bastante nos juzga la sociedad y bastante nos juzga todo el mundo. Nosotras estamos aquí para cuidarnos entre nosotras, para ayudarnos y para apoyarnos sobre todo. Además, quiero sumar a esto que has dicho y a lo que ha dicho Conchi, porque por desgracia muchas de nosotras hemos sufrido experiencias muy duras, que es que te anulan totalmente. Entonces, cuando te anulan totalmente, porque lo primero nunca es un tortazo, lo primero nunca es una agresión física, siempre es mentalmente, cuesta mucho salir de ese pozo. Y como cuesta mucho salir de ese pozo y como se sigue normalizando tantísimo, porque yo ya no hablo solo de mis experiencias, que por desgracia las he vivido desde niña y no se los deseo a nadie, al igual que me duele cada vez que escucho a cualquier mujer haber sufrido lo que sea. Es que yo no hace tanto tenía unos vecinos en los que había una chica a la que la estaban zurrando día sí día también y la única que llamaba a la policía era yo. La única que se ofreció. El resto de mis vecinos no hicieron nada. Hace 2-3 años murió asesinada una compañera de mi trabajo por su pareja. Y aún el día de que se puso un mensaje en los ordenadores de condolencias, lo primero que dijeron es que desgraciadamente había fallecido. Y fui yo y inmediatamente dije, ¿cómo que desgraciadamente ha fallecido? No, la han asesinado. Y sus vecinos oyeron los golpes y no hicieron absolutamente nada. Entonces nosotras estamos ahí para efectivamente no juzgarnos, para escuchar y para crear esas redes de sustento. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy duro y vamos a poner ahora un vídeo de una abogada que también es bastante duro, pero que yo creo que todo hay que hablarlo al final y vamos a verlo y ahora debatimos. Vestida, llevabas mucho escote, una blusa transparente, ibas muy provocativa. Habías bebido, ¿no? Estabas borracha, les montaste algún numerito
les bailaste de alguna manera que les hiciese creer que se podían acostar contigo, ¿no? Sara, yo sé que son muy injustas todas estas preguntas, pero son el clase de preguntas que te van a hacer en el juicio. Y también te van a preguntar si tu novio u otro hombre te ha pegado y si te gustó, y cuánto bebes cuando sales, y con qué frecuencia vas a los bares, y si llevas o no ropa interior cuando vas a esos bares. Y yo intentaré objetar a cada una de esas preguntas, pero a veces el juez me aceptará la objeción y otras veces no. Eres una testigo, Sara. Y la defensa tiene la obligación de hacerle creer al jurado que no eres de fiar, porque tienes un carácter detestable. Y por supuesto no es lo que yo pienso, pero tengo que ser dura contigo, porque ellos lo van a ser muchísimo más. Ahora, te digo una cosa. ¿Quieres que les encerremos? ¿Quieres que encerremos eternamente a esos hijos de puta? Bien. Pues confía en mí, porque eso es lo que vamos a hacer. Este vídeo es muy duro, pero es la realidad de muchas mujeres cuando sufren algún tipo de violencia. También demuestra la sororidad que está teniendo la abogada con la mujer víctima o superviviente de violencia machista. Y también es un poco lo que se vive día a día, la violencia judicial, la violencia institucional que sufrimos las mujeres, que no solo es que hay tantos tipos de violencias y muchísimas de ellas que no se nombran. Entonces, bueno, yo os dejo a vosotras primero que digáis qué pensáis sobre esto y ya lo. Bueno, pues a mí personalmente me parece indecente el que la judicatura y el que algunos jueces todavía en una víctima vean la responsabilidad de lo que le ha ocurrido, ¿no? Creo que esto es urgente de cambiar porque esto es la herencia, puede haber recibido pues de los pocos cambios que ha habido en la judicatura, que aún sigue siendo fascista, patriarcal y LGTBI-fóbica. Urge cambiar a estos jueces que todavía ven en la víctima parte de la culpa. Sí, es que efectivamente es lo que tanto se señaló desde el Ministerio de Irene Montero y encima luego nos venían a decir que no, que es que la ley estaba mal hecha. Nunca ha estado la ley mal hecha. Es que efectivamente esto es así. Y por contar algún caso concreto, al principio de la pandemia estuve ayudando en el programa Biopet, porque no sé si lo conocéis, que muchas mujeres no salen de las casas precisamente porque en los centros de acogida no pueden llevarse a sus animales. Había casos todos los días y las personas que contactábamos con las familias que iban a coger a sus animales no teníamos contacto con las víctimas. Pero sí que las compañeras que tenían contacto con las víctimas nos contaban pues lo que sucedía, porque es que todos los días llegaba una alerta, o sea, ya sabéis que esto no para. Y en uno de los casos que además se dio en Madrid fue muy sangrante porque la mujer maltratada fue acompañada de una compañera de Podemos a su domicilio para coger sus bienes y para coger a su animal de compañía, y la policía que estaba con ella fueron los primeros en decirle, bueno, tanto no te maltratarán, ¿no? La propia policía. Es que es todo estructural. Es deleznable. Sobre esto, claro, al final no me imagino que esto fuera al revés, ¿no? No me imagino a un juez diciéndole a un maltratador: te has ensañado con esa persona y lo has disfrutado. ¿Te hubiera gustado antes pegar? ¿Disfrutabas antes pegando a niñas? ¿No? Entonces, no me lo imagino al revés, pero sí me lo imagino con las mujeres. No solo me lo imagino, lo veo. No solo en eso, sino lo vemos en muchas situaciones, ¿no? Que al final el problema siempre lo tiene la mujer porque lo ha permitido, porque lo ha dejado hacer, porque le gusta o por lo que sea, ¿no? Creo que lo que dice la abogada es muy cierto. Lo afronta de manera muy directa. Creo que es duro para la persona que lo vive, pero ojalá a mí me hubiera
me hubieran dicho así en su momento, ¿no? Pero creo que con los jueces estos tendríamos que hacer lo mismo con el alcalde de Alpedrete ¿no? Entonces se tendrían que meter ellos en la misma cárcel o hacer algo como en la Francia con la República y aquellos reyes que habían. No sé. Me sale un poco ahí la vena más loca, pero me sale un poco la vena más loca, pero de verdad que es muy fuerte que se siga señalando. Pasó con la manada, Sí. pasó con, o sea, sigue pasando, por desgracia. Mira, yo No todo vale. Y hay abogados que se creen que por ganar pueden hacer cualquier pregunta para poder defender a quien defienden. Y el problema con los abogados es eso, ¿no? Es una situación, o sea, bueno, es un trabajo que o eres súper, una moralidad inmensa, con una dignidad intensa y haces tu trabajo de forma impecable y no eres capaz de defender a un maltratador, a una mala persona, pero por desgracia hay muchos abogados que no son así, que el dinero es el dinero, que la pela y que lo importante es ganar juicios a costa de lo que sea, ¿no? A costa de la salud de la otra persona, a costa de arruinarle la vida a la otra persona, porque lo importante eres tú y es ganar ese juicio y es tu cliente, ¿no? Y también hay que ir contra esta forma de proceder que tienen no solo los letrados, sino aquellos abogados que son capaces de hacer estas preguntas a esa mujer que ha pasado por esa situación tan horrorosa y lo hacen con total tranquilidad. Pues mi hijo quiere ser abogado, el pequeño, y me decía, mamá, es que no quiero ser abogado si con ello voy a ser mala persona, ¿no? Y le dije, eres tú quien decide ser mala persona o no, o sea, que puedes ser un buen abogado y defender a quien realmente lo merece, porque eres tú quien va a decidir a qué cliente o a qué clienta vas a poder defender, así que dependerá de ti ser qué tipo de abogado vayas a querer ser, ¿no? Y a partir de ahí como que cambió más la visión. Y creo que hace falta hablar también con conciencia de ese tipo de abogados que con el todo vale son capaces de destrozar todavía más, si cabe, a una persona que lo ha pasado extremadamente mal. Sí, a mí me gustaría también, por poner algunos símiles, ¿no? Cuando dijeron que la ley del sí es sí, bueno, cuando dicen todavía que está mal, ¿no? Yo quiero de nuevo retundar, la ley no está mal, lo que se hace un uso perverso y patriarcal de la ley por jueces, ¿no? Nosotros, el colectivo LGTBI, en 1995 introduce en el Código Penal el agravante de homofobia, el agravante por transfobia y el 510 que castiga y tipifica el delito de odio para proteger a los colectivos vulnerables, entendiéndose como estos, por los que tienen que ver con la raza, para las personas migrantes, para las personas por su orientación, por su identidad. Bueno, pues desde el 1995 hasta 2025, inmensamente, la inmensa mayoría que se ha usado este artículo es para defender a la corona, a la iglesia y a la Guardia Civil. ¿Está malamente el artículo? No, está malamente el uso perverso que de este artículo se hace. Y lo hemos vivido también en el caso de Samuel, ¿no? Samuel, al chico este que asesinaron en La Coruña, que hasta el último aliento de vida tuvo que escuchar la palabra maricón de mierda hasta que dejó de vivir, y aún así se planteaban si era homofobia, ¿no? Cuando he dicho anteriormente que parte de la judicatura es fascista, es machista y es LGTBI-fóbica, no es algo al uso ni baladí ni tiene sentido, sino que le da sentido todas estas conductas. Una ley no está mal hecha per se. El problema es el cómo la retuerce aquella persona que tiene que ejercer y que tiene que hacer cumplir esa ley. El problema no es la ley,
sino la interpretación retorcida de esa gente. Si hay personas retorcidas en la judicatura, pues entonces van a hacer con las leyes lo que le da la gana. Van a interpretarlas como les da la gana. Hace poco vi que una de las personas que está ahora mismo en la judicatura decía que la ley solo sí es sí está muy bien hecha y que además está cumpliendo y protegiendo a las mujeres de violencia de género como toca, y que todo lo demás es palabrería. Bueno, pues también no es solo la judicatura o ciertos jueces que la quieren retorcer, sino aquellos medios de comunicación, aquellos fascistas, aquellos partidos de derechas que quieren utilizar todo esto para ir contra las mujeres. Todo, o sea, todo avance que hagamos para facilitar a las mujeres poder denunciar a estos hijos de puta, pues todos estos hijos de puta van a ir con todo contra aquellas mujeres que hemos dicho que hasta aquí se acabó. Bueno, pues si se piensan que nos van a parar, lo tienen muy clarito. Claro, y si le molestamos a los amigos de Pedro Sánchez o a las amigas de Carmen Calvo, pues que se tomen un Valium. Un Valium, que se tomen un whisky o que se tomen lo que les dé la gana. Yo, que no nos van a que les den por saco. O sea, vamos, es como, es que yo con Podemos no puedo dormir. Pues no duermas, tío. O sea, es que me da igual. Es decir, yo duermo muy tranquila si sé que las cosas se hacen bien. Yo creo, compañera, que ahora duerme menos. Se le nota en el semblante que ahora duerme menos. Menos ahora, mal, desde que no está Podemos, duerme menos. Pero si es que ha dicho muchas veces que es de izquierdas y no está haciendo nada de izquierdas, es que es normal que duerma poco si se lo van a llevar por delante. Así es. Sí, yo cuando veo este vídeo recuerdo muchos casos que se hicieron mediáticos. Me recuerdan a la frase "la víctima perfecta". Porque cuando tú denuncias algún tipo de violencia machista, te piden que seas la víctima perfecta, y la víctima perfecta no existe. Te piden que dejes por completo tu vida, que porque si sales de fiesta cuando te ha pasado algo de esto no estás sufriendo lo suficiente, porque si continúas con tu vida es porque tanto no te ha afectado, porque, como decía en el vídeo, a ver cómo ibas vestida, y yo quiero recordar que la víctima perfecta no existe, que cuando tú sufres algún tipo de violencia machista, depende de cómo seas tú como persona, reaccionarás de una forma o de otra, y como decíamos antes, nosotras no juzgamos, pero ellos sí lo hacen. Ellos buscan la víctima perfecta para ver si así demuestran que lo que nosotras decimos no existe, que las violencias machistas, que al final es lo que ellos quieren hacer ver, no existen, que son casos como aislados, cosas que ocurren, sí, que están mal, pero que no pasan todo el rato, y es mentira. Todas las mujeres que yo conozco han sufrido de alguna forma u otra violencia machista. De mayor, bueno, es que no voy a juzgar que sea de mayor o menor medida porque cada una lo sufre de una forma, pero todas las mujeres que yo conozco han sufrido algún tipo de violencia machista. Y al final esto, como decían también en los comentarios, se soluciona no se soluciona, pero se ayuda si hubiese educación feminista en todos los ámbitos, educación feminista desde el colegio, pasando por el instituto y en las universidades, pero también educación feminista en las instituciones, educación feminista en el poder judicial, educación feminista en todos los sitios, porque también, como he dicho antes, en otro apartado del que estábamos hablando, el feminismo nos va a salvar a todas y a todos. El feminismo lucha por los derechos humanos y por una igualdad y por derechos sociales. El feminismo al final nos va a salvar a todas y a todos. Entonces, necesitamos educación feminista desde que nacemos hasta, durante toda nuestra vida, porque al final todo el tiempo estamos aprendiendo y pienso que es muy necesario. Y luego todo esto que decís que nos quieren convencer que la ley del solo sí está mal, que la ley trans está mal, que la ley del aborto está mal, que todos los avances sociales que se han hecho, que están salvando vidas de mujeres, están mal.
que al revés, ¿no? Como que los que nos van a proteger son ellos y que estas leyes nos desprotegen, que estas leyes no nos ayudan. Yo, sinceramente, los únicos que no nos ayudan y los únicos que quieren terminar con todos nuestros derechos son ellos, no son ni estas leyes ni el feminismo, por supuesto, y creo que hay que dejarles claro que nos van a tener enfrente y que, por supuesto, el feminismo todo el tiempo no habrá hecho más que empezar y que no vamos a parar en ningún momento. Vamos a estar todo el tiempo luchando por todas hasta que cada una de nosotras, como también decía antes, en cualquier lugar del mundo, sea libre y esté a salvo. No sé si queréis comentar algo más de esto o pasamos a hablar sobre la manifestación. Vale, con la manifestación. Vale, pues vamos a ver unas imágenes de la manifestación. Mientras que hablamos sobre ella, yo os quería preguntar cómo fue, qué os pareció, cuál es... Hola, editor, ¿qué tal? Esta es la manifestación en Madrid. Y creo que también tenemos imágenes de la manifestación en León, que me mandó Edith. Y bueno, eso, yo quería preguntaros, pues, ¿cómo fue que os pareció? ¿Cuál es la valoración que tenéis sobre las diferentes manifestaciones que habéis estado o que habéis visto en redes sociales o medios de comunicación? Y también, si estuvisteis en la manifestación, ¿cómo os sentisteis? Porque estas manifestaciones, la manifestación del 8M, todas las manifestaciones, tú cuando sales a reivindicar algo, te sientes de alguna forma cuando estás allí porque estás luchando por derechos. Pero en especial las mujeres, yo como mujer soy consciente de que en el 8M, pero yo creo que sobre todo en el 25N, lo sentimos con especial, como de especial forma. ¿Cómo lo sentisteis vosotras? ¿Cómo fue? Bueno, yo voy a decir mi experiencia, ¿no? Yo creo que para mí es como un abrazo, con muchas manos, y eso que decimos de palabra, de nos cuidamos, nos tejemos redes, aquí estamos para apoyarnos, eso se vive allí casi al 100%, ¿no? Yo creo que es fundamental ver a tantas mujeres, ¿no? Y luchando por la igualdad, denunciando las violencias y sobre todo tomando las calles, que también son nuestras, ¿no? Yo me siento muy feliz, no solamente de la manifestación, me siento feliz esta tarde de estar acompañada de vosotras. Pues a mí me da mucha pena, pero yo este año no fui. O sea que me da pena, pero no pude ir. O sea, es lo que tenemos las autónomas, que no siempre podemos estar ahora como a mí me gustaría, como estaba antes, ¿no? Pero lo vi desde fuera, ¿no? Desde el trabajo lo vi como con cierta envidia. Me hubiera gustado poder ir. Para mí siempre han sido como un espacio de cuidados, en realidad. El 25N no es como el 8M. Para mí el 8M es una reivindicación feminista y el 25N es una reivindicación contra las violencias machistas que se han generado y se van a seguir generando, por desgracia, contra aquellas personas. Y además lo veo como memoria a aquellas mujeres asesinadas en manos de sus maridos, de sus parejas, de sus hijos. Es decir, para mí el 25N lo veo diferente del 8M y lo veo más como un día de duelo contra todas aquellas mujeres asesinadas
y por eso especialmente este año me fastidió no poder ir y bueno, escribí una carta en casa, como hacer un... Bueno, me sentí mejor un poquito así. Escribí una carta en casa poniendo nombres de mujeres al azar, pidiéndoles perdón por no haber ido, y hice como un muy pequeño ritual con incienso y luego quemando la hoja en honor a todas aquellas mujeres que no están y pidiendo por favor que ninguna más sufra. Y bueno, fue como mi 25N, pero bueno, por rabia pues no pude estar personalmente. Bueno, yo contaros que en León tenemos un inconveniente muy grande y es que la manifestación del 25N, si bien es cierto que ahora es mucho más multitudinaria que hace unos años, porque antes ni siquiera éramos suficientes mujeres para rodear una plaza en nombre de cada una de las asesinadas del año, ahora somos más, pero sigue siendo unitaria. El 8M no, pero el 25N sigue siendo unitaria con esas, como hemos recalcado muy bien, como habéis recalcado perfectamente, no feministas. Entonces, hay muchas compañeras que lógicamente no quisieron asistir y las entendemos perfectamente. Y las que asistimos de Podemos León, estábamos a la cola y coreamos a favor de las mujeres trans una y otra vez, porque efectivamente el feminismo es de todas. Entonces, aunque tristemente vivir en una ciudad pequeña se ven estos grupos más afianzados y prácticamente nos conocemos todas, me gustó que, por ejemplo, nosotras no nos calláramos en ningún momento y mientras peor nos miraban, más seguíamos haciendo ruido a favor de todas las mujeres. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando vamos a las manifestaciones, a cualquier manifestación, pero bueno, en concreto la del 25N, cuando vamos por todas. Vamos por las que ya no pueden ir porque por desgracia han sido asesinadas, vamos por las que no pueden estar por trabajo, porque están precarizadas, por aquellas mujeres que están migrantes, que están, por desgracia, trabajando en las casas de las mujeres que se dicen feministas y que están en la otra manifestación reivindicando, no sé el qué, un feminismo que no tiene nada que ver con lo que de verdad es el feminismo. Vamos por las que no vienen porque se quedan en casa descansando, porque no pueden ir porque han sufrido algún tipo de violencia y se sienten incapaces de estar ahí. Yo creo que las que vamos a la manifestación ese día, vamos a la manifestación a gritar por todas y igual que hemos dicho todo este tiempo, no juzgar las que no están, ¿no? A mí me llenó mucho el corazoncito, yo me sentí muy bien, como dice Mar, muy arropada, muy abrazada el día de la manifestación. Y sobre todo hubo un momento que a mí me resultó, hubo varios momentos, pero hubo uno que me resultó muy bonito, que fue cuando vi a varias madres con sus niñas pequeñas en la manifestación, con esas niñas luchando ya desde tan pequeñas, con esas madres enseñándolas a luchar, a estar ahí entre nosotras. Yo me siento muy segura, muy a salvo cuando estamos en estas manifestaciones, porque sé que estamos en un ambiente seguro, porque hay que luchar, porque las calles también son nuestras, las noches también son nuestras, hay que luchar por ello, pero la realidad es que a mí me da miedo ir sola por la noche por la calle, o ir incluso con una amiga por la noche por la calle. Ahí temo por mí, temo por ella. Entonces, en ese momento, que además al ser en invierno es de noche y es en las calles, me siento tan segura, rodeada de mujeres y de compañeros que nos acompañan porque comprenden nuestra lucha y saben ponerse, los compañeros que saben ponerse detrás, porque la lucha feminista es y será siempre liderada por mujeres, como no puede ser de otra forma. Pues me siento tan segura que no sé cómo expresar cómo lo siento. Y sí que hubo un momento que quiero recalcar en la manifestación, que apareció el señor Vito Quiles en la manifestación de Madrid,
Y otra vez sentí mucho orgullo porque le echamos entre todas al grito de fascista, de machista. Este señor se tuvo que ir, la policía, como siempre, le dio así que 2 palmaditas en la espalda y le sacó tranquilamente de la manifestación, porque yo no sé qué habría sido de él, la verdad, si llega a permanecer ahí. Como siempre, fue a increparnos, y a mí me llena de mucho orgullo cada vez que este señor viene a increparnos y le echamos, la verdad. Y pues quería decirlo. No sé si queréis decir algo más, o ya llevamos casi 2 horas de programa, igual podemos ir cerrando. Sí, a mí me gustaría, para cerrar, decir, pues terminar pues, con una reflexión cortita, ¿no? Yo digo que nuestro pasado fue muy duro, que el presente puede pender de un hilo, pero que el futuro va a depender de que estemos organizadas, de nuestra resistencia, sobre todo de nuestros cuidados. Yo quiero daros las gracias a todas por este espacio y por todos los espacios que vamos a seguir teniendo. Y quiero desde aquí decir algo, ya que estamos hablando de mujeres, de violencia, y quiero honrar la memoria de Carmen de Mairena. Aquí estamos dando una batalla para el reconocimiento del trabajo que hizo Carmen de Mairena aquí en Cataluña, ese reconocimiento del colectivo trans, esa lucha que hizo incansable, y además una bellísima persona, las que la conocíamos. Y para mí, pues, como aprovechar este espacio pues para dar voz a personas como ella, que hicieron también muchísimo por la igualdad de todas las personas y también por el feminismo, y por poner en el centro la vida de forma siempre cómica, con una sonrisa, aunque estuviera pasándolo muy mal, siempre se le veía incluso riéndose de sí misma. Así que más como ella, más como todas vosotras, hay mucho por hacer, pero de verdad que juntas es muy fácil hacerlo, y por tanto a por todas, a por ellos. Y cuando digo a por ellos es a por Vito Quílez y toda esta gentuza, que al final lo que tienen es mucho ego, muy poca hombría, muchas ganas de llamar la atención, y nosotras muchas ganas de ponerlos en su sitio. Nada, por mi parte decir que está claro, como bien habéis indicado, que nuestro presente depende de un hilo, pero mientras más recatadas nos quieran, mientras más decoro nos pidan, más batalla les vamos a presentar. Y el año que viene en Castilla y León va a ser duro, tenemos elecciones, pero no nos vamos a quedar calladas por ninguna en ningún momento. Pues yo quería decir que las violencias machistas no son hechos aislados ni tragedias inevitables, son la expresión más brutal de un sistema patriarcal que ha colocado históricamente a las mujeres en una posición de desigualdad, y mientras esa desigualdad exista, las violencias seguirán reproduciéndose. Por eso tenemos que combatirlas, exige mucho más que condenas, retóricas o minutos de silencio, exige políticas valientes desde las instituciones, feministas y profundamente transformadoras, exige continuar en las calles, continuar avanzando y no frenar, porque la lucha contra las violencias machistas no puede reducirse a una cuestión privada ni familiar, porque es un problema político y es un problema social, que debería estar en primer orden, que debería ser prioridad y que es prioridad, que necesita recursos públicos de las instituciones, que necesita instituciones comprometidas, políticas y políticos comprometidos, leyes que protejan a un Estado, leyes que protejan a las mujeres, un Estado que no mira hacia otro lado cuando una mujer pide ayuda, cuando una mujer dice que ha sufrido una violencia machista,
porque el feminismo no es una palabra y ya está, es la garantía de que ninguna mujer se sienta en ningún momento sola, ni antes, ni durante, ni después de denunciar una violencia machista o de sufrir una violencia machista, que es asegurar que haya una pues medidas legislativas como las que hizo el anterior Ministerio de Igualdad, porque la lucha feminista es una lucha por la vida, por, como he dicho durante todo este programa, una lucha por los derechos humanos, y que cada avance es el futuro de una organización colectiva, al final, de miles de mujeres que nos hemos negado a aceptar una violencia como parte de nuestras vidas, y que esa fuerza colectiva es la que debe guiarnos y es con la que vamos a poder avanzar. Porque siempre lo decimos, ¿no? Que solas no podemos, pero que juntas somos más fuertes y somos imparables. Porque las violencias machistas no van a desaparecer con declaraciones tibias, ni con discursos negacionistas, ni con un progresismo chachi. Las violencias machistas desaparecerán cuando toda la sociedad y especialmente las instituciones públicas se comprometan con una transformación real, feminista, que ponga la vida y la libertad de las mujeres en el centro, como bien hizo el anterior Ministerio de Igualdad dentro de lo que les dejaron hacer, por supuesto. Y que mientras haya una sola mujer viviendo con miedo, la democracia estará incompleta y ninguna estaremos a salvo. Porque, como también he dicho antes, tenemos que luchamos desde el feminismo porque cada mujer en cada rincón del mundo sea libre y esté a salvo. Y mientras haya feminismo, habrá esperanza, resistencia y sobre todo habrá futuro. Y yo quiero daros las gracias a vosotras, chicas, por estar hoy aquí en el programa, porque creo que ha sido un programa maravilloso, más programas como este de solo mujeres dando voz a lo que ocurre, no solo hablando de feminismo, sino hablando de cualquier problemática, cualquier noticia, y de verdad daros las gracias porque para mí sois las tres un gran ejemplo de lucha, de feminismo, de mujeres imparables, indomables, y de verdad que gracias por este ratito y por todos los ratitos que pasamos siempre juntas. Una cosita. Llegan Navidades, ¿vale? ¿Qué digo con esto? Llegan Navidades y llega a tener que aguantar a cromañones. Eso solo se aguanta con whisky, con sonrisas y diciéndole a los cromañones que no se toca, que nos dejen en paz y que solo nos comen el coño que nosotras queremos. Así que a seguir disfrutando, a disfrutar de las fiestas y a dejarles muy clarita a esa gentuza que vamos a seguir siendo feministas, vamos a seguir siendo de izquierdas y que nos va a dar exactamente igual lo que vamos a poner guapísimas. Ahí. Y también decirle a los compañeros hombres que nos rodean que las Navidades se hacen las cosas entre todas. Y si todas queremos disfrutar de una cena familiar o de amigos, tenemos que participar todas en todo lo que se tenga que hacer para que esa cena salga bien o para que esa tarde salga bien, esa merienda, o cada una que lo celebre como lo quiera celebrar, pero que cuando se celebra algo en conjunto, sea amigos o sea familiar, participe todo el mundo por igual, porque parece que la Navidad es algo que ellos disfrutan y nosotras trabajamos. No. Vamos a tener que cambiar las tornas. Yo no quiero cocinar, yo quiero beber. Total. Pues muchas gracias. Un beso muy grande para León, un beso muy grande para Cataluña y también para ti, para Madrid. Y decirte a ti que a León tengo que ir el próximo año, primero. Cuando quieras, bien abrigada, porque aquí por desgracia es así, sí. Pero serás bien recibida. A ver, en Navidad voy a estar al lado, voy a estar en Valladolid. Sí, pero piensa que Valladolid y León. Hay... ¿No? Hay un pique que tienen ellas. De hecho, es como el de Sevilla, sí, ¿no? De hecho, hay
lucha por la autonomía leonesa. Sí, es a ver, verdad. que yo no soy de León, yo soy gallega realmente, pero llevo muchos años aquí. Entonces, eso, pero bueno, cuando quieras venir, aquí te acogemos. Os con mucho visitaré, amor. sí, os visitaré. Cuando Para quieras. que me veáis. Hay que pensar que independentistas no solo hay en Cataluña, ¿eh? Sí. Hay en todos lados. Lo que pasa es que los catalanes hacemos cosas. Y aquí, bueno, no puedo decir nada. Es que es tema que tengo que mantener en privado de momento. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por la tarde de hoy, por todos los ratitos que pasamos juntas y muchísimas gracias también al chat, que ha estado muy activo como siempre y sobre todo muy respetuoso, que es de agradecer y muchísimas gracias por el programa. Besazo. Un abrazo para todas.